Te agradecemos profundamente por el privilegio que nos das de estar con vida, Señor, de poder conocerte, de tener conocimiento de tu Hijo Jesucristo, de tu Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, traiga salvación, sanidad y liberación en las vidas de aquellos, Señor, que se encuentran en cadenas de enfermedades, en cadenas de inmoralidad o de incredulidad, en pecados y en maldad. Señor, queremos conocer la verdad, porque solamente la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Haznos libres, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. En un pasaje que ha despertado la inquietud de teólogos y estudiosos de la Biblia durante siglos, porque en este pasaje Jesucristo nos está revelando cómo es que operan los demonios en el reino de las tinieblas. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45 dice lo siguiente: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Todo creyente debe saber que está en medio de un conflicto espiritual. Estamos en medio de una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre el reino de luz y el reino de tinieblas, entre el reino de salvación y el reino de condenación eterna. Y este conflicto inició, según lo registra la Biblia, cuando Satanás, este querubín extraordinario creado por Dios para alabarle y para exaltarle, se rebela en contra de Dios. Y en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, la Biblia nos revela que Satanás se llenó de orgullo y dijo: subiré al cielo en lo alto, levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio y seré semejante al Altísimo. Satanás llena su corazón de soberbia, de orgullo, quiere ocupar el trono de Dios y desde ese momento es expulsado del cielo. El reino de los espíritus caídos y el reino de este mundo le fue entregado al diablo, ya que él arrastró la tercera parte de los ángeles, según lo revela el libro del Apocalipsis. Y desde entonces su principal función es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La principal función de Satanás entonces es cegar nuestra mente para no poder ver a Cristo. Cegar nuestro entendimiento y pensar que nuestras fuerzas, que con nuestra sabiduría podemos llegar a ser alguien en la vida, que podemos salvar nuestras almas a través de una religión. Y todos estos son engaños terribles del diablo. Satanás tiene un profundo sentimiento de envidia hacia Dios. Satanás odia a Jesucristo, odia al Espíritu Santo y odia al Padre, y además les tiene una profunda envidia. Como el Padre es omnipotente, Él puede hacer todas las cosas, es todopoderoso, así también Satanás trata de imitar esa omnipotencia, aunque queda frustrado porque por supuesto Él no es omnipotente. A través de sus huestes de demonios trata de controlar al mundo entero e imitar la omnipotencia de Dios. Satanás también trata de imitar la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente, Él se encuentra
en todos los lugares del universo. Satanás se frustra porque él quisiera también ser omnipresente, pero él no es omnipresente. Busca hacerlo a través de las huestes espirituales de maldad que operan en todo el mundo. Dios también es omnisciente. Esto quiere decir que Dios conoce todas las cosas, pasadas, presentes, futuras. Él conoce todo lo que hay en el corazón de cada ser humano. Y de la misma manera Satanás se frustra. Él quisiera ser también omnisciente, quisiera conocer todas las cosas, y hace un remedo de la omnisciencia de Dios a través de todos sus demonios, quienes conocen algunas cosas, no todas. Las huestes espirituales del diablo son llamadas demonios, principados, potestades en la Biblia, y tienen principalmente tres características. En primer lugar, los demonios son incorpóreos, no tienen cuerpo físico. En segundo lugar, ya que no poseen un cuerpo físico, ellos buscan oprimir o poseer cuerpos humanos o cuerpos de animales para poder manifestar su poder. Y en tercer lugar, los demonios, principados y potestades diabólicas son malignos, son inmundos, son depravados y buscan arrastrar al pecado y a la muerte a cuantos seres humanos les sea posible llevar ahí. Desgraciadamente, la posesión demoníaca es una realidad en la vida de quienes han rechazado a Cristo, y quizá los cristianos estaríamos esperando ver manifestaciones tremendas de personas terriblemente endemoniadas, pero no, el diablo no se molesta con esas cosas, porque la manifestación más grande de una persona poseída por demonios diabólicos es una vida de religiosidad, es una vida de buenas obras. Esa persona piensa que a través de sus buenas obras va a ser salvo. Es una vida de moralidad, es una vida de intelectualidad, de filosofías propias que no conducen sino a la perdición eterna. En este pasaje que vamos a estudiar de Mateo capítulo 12, el Señor Jesucristo describe cómo operan los demonios en las vidas de quienes no han sido regenerados, en las vidas de los incrédulos, pero además nos hace reflexionar a los cristianos acerca de la tibieza espiritual, porque los demonios, si bien no pueden poseer a un cristiano, porque dice la Biblia que somos posesión de Cristo, amén, sí pueden oprimir la vida de los cristianos que andan con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. A los cristianos que andan en tibieza espiritual, que nunca oran, que nunca se discipulan, no sirven a nadie, no sirven en la iglesia, no sirven en su comunidad, nunca has ganado un alma para Cristo, te la pasas viendo televisión, andas en inmoralidad, y entonces hay derechos legales que estos demonios pueden tener sobre tu vida o sobre mi vida. Pero ¿cómo es que operan estos demonios? ¿Cómo es que funcionan? ¿Y cómo además podemos nosotros ser libres de ellos y vivir una vida en santidad? Estudiemos a continuación 3 estrategias que utilizan los demonios para atacar y destruir la vida de los incrédulos y también la vida de los creyentes que no andan en santidad. Estudiemos estas 3 estrategias en un tema que he titulado ¿Cómo operan los demonios? ¿Cómo operan los demonios? Regreso a Mateo capítulo 12. Versículo 43. Mateo 12, versículo 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Quiero que noten en primer lugar que dice la Biblia aquí que el espíritu inmundo sale del hombre, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces, para que pueda salir del hombre, tuvo que haber entrado al hombre, ¿no es verdad? Para que un espíritu pueda ser expulsado, tenía que estar ahí con anterioridad. Escuche bien, todas las personas que están muertos en vida, que les late el corazón de su cuerpo, pero que no saben por qué nacieron, no saben quiénes son, se la pasan nada más haciendo dinero, viviendo por vivir. Ya les dieron los 40, los 50, los 80, los 90 años de edad. No saben por qué están aquí. No conocen a Dios. Todas estas personas sin Cristo son sujetos de opresiones
y posesiones demoníacas que pueden influir en su carácter, en su comportamiento, en la salud de su cuerpo y sobre todo en sus pensamientos. Espíritus de muerte, espíritus de depresión, de ira, espíritus de inmoralidad sexual, de brujería, de hechicería, de ocultismo, espíritus de pleitos, de chismes, adicciones, espíritus de divorcio y de homicidio. Son solamente unos cuantos ejemplos de los demonios que pueden operar en las vidas de estas personas. Y esto funciona de manera muy sencilla. Cuando una persona no tiene a Cristo y se cree más sabio o más sabia que la Biblia, comienza a vivir su vida como él o ella quieren, comienza a tener algún pensamiento, digamos, de mentira. Comienza a pensar en cómo va a ser para salir de ese problema en que se metió en su casa a través de una mentirilla por ahí piadosa. Ese pensamiento comienza a llenar su mente. Y ese pensamiento es como una carnada para los demonios. Hagan de cuenta que la vida de esa persona es como un vaso o como una taza. Y cuando ese vaso se comienza a llenar de mentira, se comienza a llenar de inmoralidad, se comienza a llenar de pecado, le sale como una asidera, de la cual toman posesión los demonios y comienzan a hacer de esa vida lo que ellos quieren. Y entonces esa persona, cuando cae en ese pecado de mentira, por su carne, por sus pensamientos, los demonios hacen el resto del trabajo. Y esa mentira no se puede tapar, los lleva a mentir otra vez, a hacer otra mentira más grande y a caer en cosas terribles que les cuestan incluso la vida. Es decir, si una persona tiene un pensamiento de muerte, atrae a su vida demonios de muerte. Si una persona tiene pensamientos de adulterio, atrae a su vida demonios de adulterio. Si una persona tiene pensamientos de tristeza o de depresión profunda, atrae a su vida demonios, espíritus malignos de depresión y de tristeza. Nosotros fuimos creados por Cristo para ser vasos de honra, para adorarle a Él, para llenar nuestros vasos con alabanza, con oración, con la palabra de Dios. Pero muchas veces nuestras vidas no parecen vasos de honra, se parecen más bien a un bote de basura, lleno de depresión, lleno de tristeza, lleno de mentira, lleno de inmoralidad. Y cuando un bote de basura se llena hasta el tope con basura, lo siguiente que va a ocurrir es que vendrán muchas moscas a tratar de comer esa basura. Es lo mismo en el mundo espiritual. Si tu vida está llena de estas cosas, de pecado, entonces serán atraídos demonios que solamente hagan el resto del trabajo. Regreso al versículo 43, miren lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Esta definición, espíritu inmundo, se refiere a un espíritu sucio, un espíritu de incredulidad, un espíritu que proviene del diablo. Y a continuación dice que sale del hombre. Y aquí viene una pregunta a nuestras mentes: ¿cómo es que este espíritu sale del hombre? Está hablando de hombres incrédulos, de hombres sin Cristo. Jesús le está hablando en este versículo a los fariseos que no habían nacido de nuevo, que lo estaban atacando. Entonces, ¿qué fue lo que provocó que esos demonios salieran de estas personas? Y la respuesta es muy sencilla. Los fariseos estaban llenos de orgullo, llenos de religiosidad. Se esforzaban en cumplir la ley de Moisés. Querían ser buenos muchachos. Se esforzaban en no pecar, en no hacer nada indebido. Eran personas sumamente religiosas y en esa religiosidad negaron al Mesías. No pudieron ver que tenían enfrente de sí a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la conclusión obvia entonces? ¿Cómo es que sale el espíritu inmundo del hombre? Muy sencilla la respuesta. La religiosidad, las reformas morales, la fuerza de voluntad, tus ganas de comportarte bien, los libros de control mental, de autosuperación, los adictos anónimos, los alcohólicos anónimos, los cursos con psicólogos, los cursos con psiquiatras.
tal vez puedan desterrar por un momento a esos demonios y esos pensamientos. Tal vez puedan traer una aparente sanidad física o emocional a la vida de la persona, pero esa sanidad es solamente temporal. No puede ser erradicada, no puede ser destruida. Cuando los Estados Unidos hace unos meses capturaron a este tremendo terrorista Osama Bin Laden, entró el ejército norteamericano allá a la residencia de Bin Laden y lo asesinaron, tal vez pudieron erradicar un poquito el problema del terrorismo. Sin embargo, el asesinato de Osama Bin Laden ha despertado unas reacciones de odio tremendas en contra de los Estados Unidos. Quizá pudieron erradicarlo un poco de tiempo, sin embargo no pudieron destruir ese espíritu, ese demonio de terrorismo. Es sorprendente cómo ahora el líder de la iglesia romana, el Papa Benedicto XVI, acaba de realizar una visita a Madrid, en España, y publicaron todos los diarios de Madrid que este hombre le dijo a todos los obispos y a los sacerdotes de España que durante su visita todas las muchachas que hubieran abortado, si iban a la iglesia y se confesaban, recibían perdón y absolución absoluta de sus abortos. ¡Qué tremendo! Solamente durante los 3 días de su visita, no antes, no después, nada más porque Él está ahí. Y esto tal vez pueda traer cierto confort en los corazones, en las almas de estas niñas que han practicado el aborto. Tal vez se sientan un poquito mejor después de haber recibido esa absolución de una iglesia fundada por hombres. Pero el problema de la culpa y de la vergüenza jamás desaparecerá de ellas. El espíritu inmundo sale del hombre. Esta es la primera estrategia de los demonios. Si nosotros le echamos ganas en ser buenas personas, en ser religiosos, por un momento ellos van a salir. Hay muchas personas que buscan, por ejemplo, sanidad física a través de limpias. Personas que no sanan y tienen este problema, les duele el estómago, les duele la cabeza, ya fueron con todos los doctores, ya fueron con el homeópata, ya les sacaron radiografías arriba y abajo del cuerpo, ya parece que no hay ninguna solución para ellos. Y entonces comienzan a buscar a los brujos, comienzan a buscar limpias, hechicería, ocultismo, amarres que les pasen el huevo. Y ¿sabe algo? Es sorprendente que muchos de ellos sanan. Oh, ya fui con el brujo y ahora ya no me duele el riñón. Te lo recomiendo, mi brujo es el mejor brujo de los brujos. Ya no me duele la cabeza. Se me quitó mi tumor de cáncer. El espíritu inmundo sale. Pero tú y yo, gracias a Dios, tenemos la palabra, ¿verdad? Y sabemos que todas estas sanidades, aparentes milagros, aparentes liberaciones, perdón de pecados para las muchachas que han abortado, y todas estas cosas son falsas. Esto solamente trae una falsa libertad, una falsa sanidad, una falsa salvación. Regreso a Mateo capítulo 12, versículo 43. Es curioso que a la mitad del versículo dice que andan por lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Es decir, estos espíritus, los demonios, salen de la vida de estas personas y dice la Biblia que andan por lugares secos. Esta palabra secos proviene del griego anidros y significa literalmente en el griego un lugar sin agua. Un lugar sin agua. Y un lugar sin agua es un lugar inhóspito, es un lugar donde no hay vegetación, donde no hay animales, donde no hay absolutamente nada. En estos lugares a donde los demonios eligen salir, sienten por supuesto hambre, comienzan a sentir sed espiritual, porque su deleite es destruir las vidas de las personas. Y en estos lugares les es imposible destruir la vida de nadie. Es por eso que están buscando reposo, pero no lo encuentran, como claramente lo dice el versículo 43. Los demonios no encuentran ese reposo que están buscando, porque solamente encuentran reposo cuando operan en la vida de una persona. Los demonios y las huestes espirituales de Satanás están llenas de venganza. No se sacian de destruir vidas.
Y cuando salen por un momento, producto de la psicología, de los analgésicos de la psiquiatría, de los analgésicos de las buenas obras o de la religiosidad, ellos están dispuestos a regresar a la vida de esa persona para destruirla completamente, como ocurrió en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, cuando Jesucristo libera a un hombre, el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan ustedes esta historia? Y cuando Jesucristo libera al endemoniado gadareno, lo que ocurre es que inmediatamente después que los demonios salen de la vida de este hombre, buscan un hato de cerdos. ¿Recuerdan ese pasaje? Y se meten a los cerdos y los despeñan hacia el mar. Porque los demonios siempre están buscando un cuerpo de un ser humano o de un animal para saciar su hambre de venganza, su hambre de destrucción. Esta es la primera estrategia de ellos. Estrategia muy interesante, ¿verdad? Todos pensaríamos que nunca salen, ¿verdad?, de la vida de un incrédulo, de una persona que no conoce a Cristo. No, ellos salen. Si tú eres religioso, ellos salen. Si tú vas a un curso de superación personal, ellos salen. Si tú vas a Alcohólicos Anónimos, vas a mejorar, ellos salen. Pero veamos ahora la segunda estrategia. Versículo 44, Mateo 12, versículo 44. Entonces dice el espíritu inmundo. Observen cómo el espíritu inmundo habla, tiene inteligencia, tiene voluntad. Los demonios son seres inteligentes, son seres que tienen voluntad. ¿Qué es lo que dice? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. En segundo lugar, después de que el espíritu inmundo ha salido de la vida de esa persona, ¿qué hace? Regresa, vuelve a la vida de esa persona. Notemos cómo este espíritu inmundo considera el cuerpo habitado como su propia casa. Observen cómo dice en este versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa. O sea, este espíritu considera que el cuerpo de esa persona era su casa. Esta palabra casa, oikos, se refiere a un lugar de habitación permanente, en este contexto, para los demonios en el cuerpo de un ser humano. Es decir, estos espíritus pueden ser expulsados por medio de la religión o el esfuerzo propio, pero siempre buscarán regresar, siempre buscarán venganza, no se van a quedar fuera de tu vida. Tal vez haya una sanidad que sea temporal, pero